Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos esperando unos minutillos, ¿vale? Para que se vaya conectando la gente. Bueno, vamos esperando que se conecten Raúl y Santiago. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, ¿qué tal? Pues bueno, pues ya damos comienzo a este webinar. Bueno, muy buenos días para México y buenas tardes aquí en España. Bienvenidos a este webinar organizado por la Escuela de Negocios Internacionales o ICS. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema clave para cualquier empresa que busca crecer y es la internacionalización. Y hoy nos acompaña Santiago y Raúl, expertos en proyectos internacionales, para que nos cuenten todo sobre cómo expandirse a nuevos mercados y qué pasos son necesarios para hacerlo de manera exitosa. Pero antes de comenzar, quisiera que ambos se presenten brevemente para que todos podamos conocer un poco más sobre su trayectoria y cómo han llegado a ser referentes en el ámbito del comercio internacional. Bueno, Raúl es el presidente de la escuela. Raúl, ¿puedes contarnos un poco sobre ti y tu experiencia? Sí, claro, gracias, Laura. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos, buenos días a todos, que estáis en México y allí es una buena hora, todavía es temprano. Bueno, contaros un poco de mí. En mi caso, bueno, desde muy joven me llama mucho la atención el mundo de los negocios. Lo que hoy llaman los emprendedores, entonces éramos unos locos de 20 años buscando productos, ¿no? Que realmente pudieran llegar al público. Mi primera experiencia en el mundo internacional llegó en la Exposición Universal del 92, que tuvo sede en Sevilla. Yo vivía aquí y fue mi primer contacto real con el mundo del comercio, de los negocios internacionales. Después vinieron los congresos internacionales con una empresa que tuvimos que se dedicaba a ella, una televisión con la que llegamos a todo el país, el boom inmobiliario, un par de ingenierías para temas renovables. Y bueno, tras la debacle financiera montamos una agencia de financiación para ayudar a personas que estaban realmente afectadas por la caída del boom inmobiliario, etcétera, etcétera. Y tras todo esto y por circunstancias de la vida, por casualidades, me llegó la oportunidad de empezar con los negocios internacionales con una consultora en Kenia, desde donde pilotábamos proyectos para toda la África subsahariana. Esa fue realmente la escuela que me aportó no solo la teoría, sino el conocimiento real, ¿no? La experiencia que hoy transmitimos a cientos de empresas a las que asesoramos en todo el mundo y que transmitimos a nuestros alumnos en la escuela. Muy bien, Raúl. Y bueno, Santiago, cuéntanos también un poquito sobre tu experiencia y lo que te apasiona del proceso de internacionalización.
Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Encantado de estar aquí con todos los participantes y compartir nuestra experiencia en el mundo de la internacionalización. Lo mío es muy sencillo. Yo estudié el mundo ya financiero internacional en Estados Unidos y ahí pues empezó a gustarme ese mundo. Luego empecé trabajando también en Estados Unidos, trabajé en Marruecos y en todas mis actividades profesionales tuve siempre, por cuenta ajena, tuve siempre una relación con el mundo internacional directo. Tenía que hacer labores en mercados distintos del mío propio, ¿no? Español de origen, ¿no? Y luego ya, pues en los años 90, empecé a dedicarme al mundo de la internacionalización directamente. Empecé a colaborar con instituciones del mundo del impulso de la internacionalización, del fomento de la internacionalización, y me convertí pues, en un consultor, en un asesor del mundo de la internacionalización y también en profesor. ¿Vale? Son ya muchos años los que llevamos en estas lides y contestando a lo que Laura nos pregunta, pues a mí lo que más me ha gustado de toda mi experiencia profesional no es solo conocer gentes de otras y culturas y demás, ¿no? Sino aprender. ¿eh? Yo aprendo una barbaridad con todos mis clientes, con todas las empresas, incluso con todos mis alumnos, ¿no? Y cuando compartimos las experiencias es bárbaro, bárbaro. Por lo tanto, pues ese es un mundo dedicado a la internacionalización. ¿Vale? Claro, Santiago. Y bueno, para comenzar, ¿por qué crees que es tan importante que las empresas den ese paso hacia la internacionalización? Porque creo que es clave para entender por qué cada vez más empresas están mirando al exterior, ¿no? Correcto, sí, sí, tienes toda la razón. Se incrementa el número de empresas que tienen relación con el mundo internacional de manera astronómica, ¿no? Es que tenemos un mundo ahí delante nuestro. Si comparamos un poco todas las posibilidades en un mundo entero, comparado solo con nuestras capacidades nacionales, pues vemos que es que podemos tener muchísimo camino que andar y mucho que ganar, ¿no? Y mucho que ganar. Hay un aspecto que claramente tenemos que pensar y yo invito a todos los participantes a que piensen un poquito, solo en el ámbito en el que estamos, cada uno en su espacio. ¿Okay? Pensar en las paredes, en los cuadros, en la ropa que llevamos, en las gafas, en todo. ¿Cuántos de los elementos que estamos tocando y tenemos a mano, ¿okay? son nacionales? ¿Okay? La inmensa mayoría o tiene componentes o son productos internacionales. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una globalización. Estamos todos en el mundo occidental. Hay países claramente que van más despacio, ¿vale? Pero en el mundo occidental en el que vivimos, las cosas son así, son absolutamente globales. Por lo tanto, el incremento de la globalización nos está empujando hacia la internacionalización, el incremento de la movilidad. Hoy en día nos movemos en aviones y estamos enseguida en otros países. Raúl, mi compañero en esta charla, mañana, pasado mañana, sale para Argentina y luego va a estar en México y luego en España. Pero es que es así, estamos moviéndonos continuamente. El desarrollo tecnológico, con una simple web, la cantidad de cosas que pueden hacer las empresas. ¿Okay? Y que han conseguido hacer con una simple web. ¿Por qué? Pues porque tiene acceso a todo ese mundo, ¿no? Y luego pues hay otras razones que te empujan a la internacionalización. Hay empresas pues, que tienen techo a crecer, ya no pueden crecer mucho más en sus mercados, necesitan expandirse y ¿qué hacen? Buscar en mercados exteriores, ¿no? Hay otros en donde son mercados muy competitivos, vamos a buscar otros mercados que sean menos competitivos, con menos rivalidad competitiva. Es decir, perdón, el entorno nos está empujando, la realidad es que debemos de hacernos internacionales. Mm. ¿Eh?
Claro, Santiago. Y bueno, Raúl, y por todo lo que ha dicho Santiago, cuéntanos qué ventajas tiene una empresa que opera a nivel internacional frente a una que se queda solo en el mercado local. Espera, Raúl, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, perdón, Ahora. perdón. Lo que os decía, es lógico que haya ventajas y que sean ventajas importantes. ¿Por qué? Si no, las empresas no se internacionalizarían, no saldrían a mercados exteriores, es una cosa compleja, hay que estudiar mucho, hay que prepararse, hay que invertir. Entonces, eso se hace por un motivo. El motivo fundamental, el motivo que van buscando todas las empresas como número uno, ¿cuál es? El aumento de sus ingresos. Queremos vender más. Nuestros mercados están limitados, nuestros mercados nacionales están limitados a un volumen, ¿cierto? Será mayor, será menor, en función de qué mercado estemos, pero están limitados, no son infinitos. Sin embargo, el mundo, si es, digamos, es un mercado infinito, si no es infinito, sí, al menos es muchísimo mayor. Con lo cual, la primera ventaja que van a ir buscando las empresas es, sin ninguna duda, el aumento de sus ingresos. Otra ventaja, la diversificación del riesgo. Nos encontramos que en países en los que han sido muy potentes, podemos poner un ejemplo, Ucrania con la guerra era el mayor productor de cereales de toda Europa y de pronto dejó de producir cereales. Aquellos países que están diversificados en distintos países, aquellas empresas, aquellos proyectos que están internacionalizados, no están sujetos solo a un país y a lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, en México está el BBV, un banco español, un banco que no solo está en España, sino que está en México, que está en Argentina, que está en muchas otras localizaciones. Si en un mercado, por cualquier motivo, no van bien las cosas, motivos geopolíticos, sociológicos, de competencia, hay muchos motivos que pueden frenar el crecimiento de un mercado, de una empresa. Si estás diversificado en varios países, evidentemente has diversificado el riesgo, con lo cual es más seguro, para tu empresa, para tu proyecto, el que estás acometiendo, si no es en un mercado o en otro, vas a tener éxito o lo vas a mantener. Sin duda, otra de las ventajas, las economías de escala. A mayor volumen, menor coste, mayor eficiencia. Vamos a aprovechar todas las inversiones que hagamos, por ejemplo, en desarrollo, en investigación. Va a ser la misma inversión para desarrollar un producto, pero si distribuimos ese coste entre muchos mercados diferentes, la repercusión por unidad, la repercusión por mercado va a ser va a ser menor. Con lo cual, la economía de escala que todos conocemos va a ayudarnos a crecer y a maximizar las rentabilidades. Otras ventajas, alargar los ciclos de vida de los productos. ¿eh? Normalmente los productos tienen un ciclo de vida en función de qué tipo de productos, pueden ser cortos, a medio o a largo plazo. Al ir entrando en otros mercados, ese producto que puede quedar ya obsoleto o que puede haber madurado en un mercado, podemos introducirlo en un nuevo mercado, con lo cual estamos alargando ese ciclo de vida. Volvemos a lo que decíamos antes, lo que hemos invertido en investigación y desarrollo de productos, lo vamos a ir rentabilizando durante más tiempo al rentabilizarlo en nuevos mercados. Y por supuesto, si hay algo que es importante para las empresas internacionalizadas es la imagen de marca. Una empresa internacional tiene una proyección internacional y en cada uno de los países en los que está vende su proyección internacional, su potencia, su fuerza, su crecimiento. La imagen de marca, el branding de las empresas es fundamental, siempre. Y va a ser siempre una ventaja el estar internacionalizado para ello. Claro, y Santiago, cuando hablamos de internacionalización, ¿nos referimos solo a exportar e importar o va más allá? Muy buena pregunta, porque efectivamente la importación es internacionalización. ¿Eh?
Hoy en día tenemos proveedores allende los mares. ¿Eh? Y si no, que nos digan todo el problema que ha habido con los cuellos de botella en los suministros por el tema de la pandemia. ¿Eh? Por lo tanto, la importación es internacionalización, sin duda. ¿Eh? Lo único que nosotros en este caso lo que queremos hacer es hablar y animar y fomentar que las empresas miren, ¿okay?, salir a otros mercados a vender. ¿Vale? Esa salida puede ser una simple exportación o puede ser incluso una implantación en mercados exteriores, pero eso es de lo que hablamos. Y para hacerlo bien, exige llevar a cabo un proceso. Y ese proceso, que es absolutamente necesario, tanto para empezar o iniciar un proceso de internacionalización de una empresa, como para intensificar. Es decir, ya estamos en mercados y queremos ampliar más nuestros horizontes. Bueno, pues el proceso sirve exactamente igual para uno que para otro. Y también estamos hablando de empresas de productos tangibles o empresas de servicios. Las dos. La verdad es que la literatura internacional le dedica más tiempo al mundo de los productos, pero el mundo de los servicios es enorme y creciendo a una velocidad tremenda, tremenda, como es pues todos los concursos, licitaciones que sacan todos los bancos multilaterales, etcétera. Enormes cantidades de millones y millones de dólares, ¿no? Bien, bueno, pues por lo tanto, cuando hablemos del proceso, nos estamos refiriendo a salir a vender fuera. Y claro, Raúl, y por ejemplo, ¿cómo es exactamente el proceso de internacionalización? ¿Qué pasos debe seguir una empresa que quiere dar ese salto? Bueno, sin duda el proceso es complejo, es largo y consta de muchas fases. Nosotros, después de muchos años, como comentaba Santiago, eh, en el mundo de la internacionalización, en el mundo de la formación, y creando modelos de negocio, ayudando a las empresas a externalizarse y a implantarse en los mercados, hemos conseguido diseñar un modelo de proceso, un proceso que nos va a permitir de una manera sencilla eh, analizar y verlo claramente. Entonces, aunque lo vamos a ir analizando poco a poco, yo os adelantaría. El proceso que hemos creado consta de 4 etapas bien definidas. El primero es el diagnóstico del potencial. El potencial de la empresa para internacionalizarse. Esto es fundamental. Y esto va a consistir en todo el análisis interno de nuestra empresa, nuestras capacidades, nuestro personal, nuestro mercado, nuestras capacidades de producción. Vamos a analizar la competencia, vamos a analizar un poco todo. Vamos a hacer un análisis interno y un análisis externo profundo de nuestra empresa. Una vez que lo tengamos, que ya tengamos el diagnóstico de nuestro potencial de internalización, vamos a diseñar un plan de internalización en el que vamos a definir paso a paso cuáles son las etapas que tenemos que ir dando. Tenemos que ir buscando los mercados exteriores, tenemos que ir buscando los clientes, vamos a definir cómo queremos salir, cómo pensamos que debemos salir. Una vez que ya hemos definido este plan, tenemos que desarrollarlo y para eso tenemos que volver a sentarnos a estudiar y vamos a desarrollar un plan de acción en el que vamos a definir cada uno de los pasos del proceso que vamos a tener que seguir en nuestra salida al mercado. Y una vez que ya hemos realizado todos estos estudios, todos estos análisis, que son fundamentales, nosotros lo decimos siempre, no se empieza a internacionalizar un proyecto directamente saliendo a la calle. Hay que estudiar mucho, hay que prepararlo, hay que sacar músculo, y para eso hay que estar en el gimnasio preparándose y estudiando mucho, analizando mucho los mercados, analizando mucho todo el proceso, para que cuando salgamos realmente con capacidades, que esto lo que nos va a dar son muchas certezas y muchas posibilidades de éxito. Y al final lo que vamos a llegar es a la operativa, que la operativa, la consolidación, no es ni más ni menos que la puesta en funcionamiento de todos los planes que hemos ido desarrollando en toda la etapa de estudio.
Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Seguro que Santiago nos empieza contando algo más de todo esto. Claro, porque cuando mencionáis el análisis dentro del proceso, ¿qué aspectos de la empresa son los que realmente se deben evaluar antes de internacionalizarse, Santiago? Mira, Laura, ahí lo tienes delante en la presentación y voy a destacar un poco los elementos principales. Pero tenemos que diagnosticar el potencial de la empresa para internacionalizarse. Está muy bien lo que hemos estado diciendo hasta el momento. Venga, vamos a internacionalizarnos. El mundo entero está ahí. Hay muchísimas, miles y miles y miles de empresas internacionalizadas. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Etcétera, ¿no? Está muy bien. Pero ahora tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y ver qué potencial tiene nuestra empresa, ¿okay?, para internacionalizarse. Hace falta recursos y capacidades, ¿vale? Hace falta que sepamos y conozcamos el entorno, ¿eh? Y hace falta disponer de ventajas competitivas. Y permíteme que hable un poquito de cada una de estas cosas. Recursos y capacidades. Podríamos estar aquí todo el día hablando de ello, ¿vale? Pero vamos a destacar 5, que son básicas y que los oyentes lo van a entender perfectamente. Primero, el producto y servicio que tengamos en nuestra empresa, ¿okay?, es internacionalizable, se va a consumir fuera de nuestras fronteras, ¿vale? Todo eso lo tendremos que ver. ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer para ir a mercados? A según qué mercados, claro está, ¿no? Capacidad productiva. Vamos a expandirnos, vamos a crecer. ¿Tenemos capacidad de satisfacer la demanda de nuestros nuevos clientes? Porque lo peor que podría pasar es que vendamos y no tengamos productos para darles. Eso es lo peor, ¿eh? Por lo tanto, tener capacidad productiva. Capacidad financiera, antes lo ha dicho Raúl, es cierto. Para internacionalizarse hace falta tener fondos, ¿eh? Ya hablaríamos de esto más en otra charla, ¿no? Muchos fondos. Mi idea es que no, que se puede hacer bien planificado y con pocos recursos, pero hace falta los recursos económicos, ¿vale? Equipo, absolutamente básico, ¿vale? El equipo y compromiso de la dirección de la empresa. No vale con que la empresa diga, voy a empezar a internacionalizarme, vamos a contratar a un chiquito, una chiquita. No, tenemos que ser serios. Si verdaderamente existe un compromiso, pongamos los medios para que eso pueda ser posible. Y luego, desde luego, una capacidad organizativa y comercial de la empresa. Es decir, que eso ya lo teníamos que tener. Y el entorno, pues tenemos que conocer cuáles son los proveedores con los que yo voy a jugar. Que insisto en que vamos a ampliar las capacidades. Pues vamos a ver qué proveedores juego, qué clientes voy a localizar, dónde están, cómo son. La competencia, siempre absolutamente básico para cualquier exportador o persona que vaya al mundo internacional. Tiene que conocer su competencia, siempre, ¿vale? Normativas, la regulación. No es lo mismo la regulación que tengamos en México que la regulación que tengamos en Ecuador o en Perú o en Colombia. No es lo mismo, por lo tanto tendremos que analizar el ámbito de la normativa. ¿Es nuestra empresa capaz de adecuarse a las normativas que vamos a encontrar fuera? Y por último, y no por el hecho de ser el último es el menos importante, sino que es el más, ventaja competitiva. Las empresas que quieran salir fuera tienen que tener ventajas competitivas, ¿vale? ¿Esto qué significa ventaja competitiva? ¿Vale? Pues que el cliente me va a poder percibir distinto que la competencia y les gusta mi producto o servicio. Eso es tener una ventaja competitiva, así de sencillo. Y tenemos que tenerla. Y si no la tenemos, tenemos que fabricarla y crearla. Es así. Una vez que veamos que tenemos recursos, capacidades, que hemos analizado el entorno donde podemos ir y que vemos que tenemos alguna ventaja competitiva, tenemos potencial de internacionalizarnos. Claro, hablando de ventajas competitivas, Raúl, por ejemplo, ¿crees que el equipo humano de una empresa es una ventaja competitiva a la hora de internacionalizarse? Bueno, no solo es una ventaja competitiva, va a ser el hecho diferencial. El equipo humano va a marcar la diferencia a la hora de un proyecto. Es
absolutamente esencial. Santiago lo ha mencionado. Lo primero, tiene que ser un equipo formado en muchas disciplinas. El comercio internacional tiene una idiosincrasia muy particular, pero tiene muchas peculiaridades, porque empezamos simplemente las barreras culturales. No es lo mismo tratar con una empresa china que con una empresa americana. Son formas de hacer negocios absolutamente distintas y no estamos acostumbrados. Si no conocemos el cómo, es muy complicado. Tenemos que tener personal muy formado en temas de logística. La logística se nos convierte en algo realmente complejo. Eh, Se nos han dado muchos casos, pero yo recuerdo siempre uno en el que el contrato de transporte no estaba bien hecho. Se había utilizado un Incoterm, que son los términos internacionales de transportes aceptados. No son leyes, pero sí están aceptados en el mundo entero. Se habían confundido al plasmar el Incoterm al que se refería el contrato, y resultó que el transporte al final, la aduana les cobraba el doble de lo que les había costado el producto y el transporte en sí mismo, porque no se habían dado cuenta que el Incoterm era erróneo. Entonces, es fundamental la formación del personal que se va a dedicar. Eh, Diferenciar el producto en el mercado. Para eso tenemos que conocer el mercado. Como hablaba Santiago, tenemos que conocer a nuestra competencia, tenemos que conocer qué es lo que ofrecen los demás y cuáles son sus ventajas competitivas frente a las nuestras. Con lo cual tenemos que tener personal que sea capaz de hacer esos análisis, ¿no? Tenemos que tener conocimiento del mercado en el destino, de lo que estábamos hablando, no solo de nuestra competencia, sino de cómo funciona esos mercados, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se hace el negocio en los sitios a los que vamos a ir, y no son iguales que normalmente que en nuestros países. Habrá similitudes, sobre todo en países de la zona, pero en cuanto salimos un poquito de la zona, ya nos vamos a dar cuenta que hay mucha diferencia. Ese es el personal que va a hacer, que va a crear esos programas y esos proyectos, esos planes de internacionalización, esos planes de acción, tienen que conocerlo muy bien, con lo cual tiene que ser personal muy, muy especializado, porque el personal es el que le aporta valor añadido y es capaz de crear las ventajas competitivas de nuestros productos. Sin el personal especializado no vamos a conseguirlo. Capacidades muy técnicas y específicas son las que va a necesitar el personal. Precisamente desde nuestra escuela lo que hacemos es eso, capacitar en especialidades muy concretas, dar formaciones muy específicas para que se puedan enfrentar a estos proyectos internacionales que para los que son tan absolutamente necesarios. El marketing, las capacidades y las adaptaciones de producción, la flexibilidad de la producción y, como decía antes Santiago, algo que es fundamental, la orientación de la dirección con el proyecto. Si la dirección de la empresa no está orientada a la internacionalización, no pone a disposición del proyecto todo aquello que se requiere, todas esas necesidades que hay que cubrir, las primeras, de personal, de personalidad, de personal técnico y cualificado, y el resto de los recursos que efectivamente son necesarios. Sin ninguna duda, el equipo humano va a ser el que marque la diferencia, va a ser el que consiga que un proyecto sea exitoso o que un proyecto fracase, sin ninguna duda. Claro, y una vez que ya sabemos que tenemos el potencial para internacionalizarnos, ¿cuál es el siguiente paso en el proceso, Santiago? Esto, tenemos potencial, tenemos ventajas competitivas y hemos analizado todos los recursos y las capacidades. Tenemos las personas, como decía Raúl, que tienen que estar en el proceso. Bueno, pues ahora vamos a diseñar el proceso y vamos a responder a las típicas preguntas, de cualquier plan. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ir diseñando. Vamos a hacer un plan. Vamos a hacer el plan de internacionalización. Lo primero de todo, determinemos los objetivos. ¿Qué objetivos buscamos cuando nos internacionalizamos?
Insistimos en que ya tenemos el potencial, ya lo hemos analizado, ¿vale? ¿Qué objetivos? Ahora tenemos que definir producto o servicio. Venga, ¿con qué producto vamos? Ya hemos analizado que tenemos buen producto o buen servicio, ¿eh? Y que puede ser exitoso fuera de nuestras fronteras. Perfecto, vamos a hacerlo. Bien, pero ¿de verdad tiene posibilidades de exportación? Hay un aspecto que utilizamos mucho cuando asesoramos a las empresas y es lo que llamamos el producto lanza, ¿no? Las empresas suelen tener varios productos o familia de productos, ¿vale? Entonces es siempre, no siempre, pero prácticamente siempre, destaca un producto estratégicamente. ¿Por qué? Porque lo acepta mejor el mercado, porque tengo mayor margen, por distintas razones. Hay uno. Bien, pues entonces lo que le decimos a la empresa es, ¿este producto es el que mejor se aceptará fuera en el extranjero? Pues vamos a utilizarlo como producto de lanza. Va a ser en donde vamos a basar todo nuestro marketing. Toda la búsqueda de notoriedad va dirigida a ese producto. Y ya vendrá el resto después. Bien, pues vamos a buscar qué tipo de producto o servicio es el que tenemos que utilizar. Y desde luego, objetivos, expectativas de negocio. No podemos lanzarnos al exterior sin tener una hoja de ruta respecto a qué expectativas tenemos. Estamos facturando en México 5 millones de dólares. Pues venga, ¿cuánto vamos a facturar en Colombia? ¿Okay? En un primer año en el que estoy entrando en el mercado. Y que sean, por favor, razonables esos objetivos y siempre alcanzables. Si en México facturamos 5 millones o 10 millones de dólares, no pensemos que en un solo año vamos a hacer lo mismo en Colombia, ¿vale? Tenemos que hacer un proceso, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos visto ya cuáles son nuestros objetivos, qué expectativas de negocio tenemos, pues vámonos a seleccionar a qué mercados. Venga, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué? Una cosa que sí me gustaría transmitir a todos los oyentes, y es que este proceso del que estamos hablando y hemos empezado a hablar, este es un proceso de la vida real. Este es un proceso que seguimos con las empresas a las que asesoramos y proveemos de consultoría de la internacionalización. Lo seguimos con ellos, ¿eh? Y es claramente, tiene muchísimo valor, ¿vale? Y eso es algo que distingue, a la escuela, a OICS. Y es el que estamos continuamente imbuyéndola de práctica real, de la vida real. Tenemos casos y casos y casos en los que nosotros mismos hemos y estamos involucrados, ¿vale? Bien, siguiendo con el tema, analizar qué mercados vamos. Hay toda una metodología que normalmente es por exclusión, es decir, que vamos eliminando mercados que no tienen ningún interés para nosotros. Y al final nos vamos reduciendo, ¿vale? ¿Y qué buscamos? Mercados con clientes, mercados con menos competencia, mercados con un entorno que me haga posible la vida en esos mercados. Y mercados también, ¿por qué no decirlo?, donde tenga una cierta conexión. Le hemos llamado en algún caso familiaridad. Bueno, pudiera ser familiaridad, acceso a esa cultura, ¿vale? Vale, y cuando ya sabemos a qué mercado ir y cómo vamos a entrar, pero ¿cómo organizamos todo esto? ¿Cómo lo ponemos en marcha, Raúl? Claro, bueno, es lo que decíamos, los 4 pasos en los que lo dividíamos, las 4 etapas. Ya hemos creado un plan de internacionalización, nos lo ha definido Santiago exactamente, nos ha dicho en qué teníamos que poner el foco exactamente, qué teníamos que analizar, cómo lo teníamos que definir, y una vez que lo tenemos hecho, tenemos que hacer el plan de acción, que es cómo implementamos todo lo que hemos decidido, todas esas decisiones estratégicas que hemos tomado, hemos decidido el país, el canal y tal, eso cómo lo ponemos en marcha. Entonces, antes de lanzarnos, vamos a hacer un plan de acción. En ese plan de acción lo que vamos es a desmenuzar exactamente cuáles son cada uno de los pasos que vamos a tener que seguir. Después de haber hecho de haber tomado todas las decisiones estratégicas, ¿cómo las ponemos en funcionamiento? Lo primero, lo más sencillo, porque es lo primero que hay que hacer, pero no es fácil. Es la primera decisión a la que hay que enfrentarse. ¿Cuál es la estructura jurídica que le vamos a dar a la empresa? ¿Eso qué quiere decir?
que cuando yo con mi empresa en México me voy a ir a Colombia, ¿con qué me voy a ir? Con una sucursal, con una filial. Voy a montar una empresa en Colombia. ¿Qué relación va a tener con la matriz? ¿De quiénes son las acciones de la empresa nueva? O no, como no es una empresa nueva, sino que es una filial, son... ¿Y eso va a tener repercusiones a futuro? Si esta empresa que yo empiezo a montar, oye, pues no hemos elegido bien el país, o Colombia nos ha fallado, no era lo que pensábamos, o nos hemos equivocado, que todos nos equivocamos, ¿eso va a repercutir en la empresa matriz? ¿Vamos a tener unas pérdidas acumuladas en nuestra empresa? ¿Esto lo podemos controlar de alguna manera? Esto es una decisión estratégica que tenemos que tomar sin ninguna duda. Y es la primera. La segunda, ¿quién va a ejecutar cada una de las tareas que tenemos? Primero tendremos que definirlas. Oye, vamos a ver, vamos a empezar a hacer un listado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Que si localizar unos almacenes. Ah, no, que si vamos a definir el canal de entrada. Bueno, pero ¿esto quién lo hace? ¿Quién lo ejecuta? Hay que ponerle un nombre y un apellido. Hay que hacer una lista de tareas. Hay que determinar quiénes son los responsables de cada una de estas tareas. Porque si no es responsable, al final se van acumulando las cosas, se hacen, no se hacen. Oye, pero esto, ¿quién lo tenía que hacer? No, es que quedó en la reunión. Hay que determinar con la máxima exactitud posible quiénes son los responsables de cada una de las tareas y determinar las tareas que tenemos que ejecutar. ¿Cómo nos vamos a implantar? Vamos a tener una oficina, vamos a necesitar unos almacenes. Físicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tener un partner? ¿Vamos a buscar un socio local? ¿Eh? ¿O simplemente vamos a cerrar acuerdos comerciales para almacenar nuestro producto, para distribuir nuestro producto? Ya hemos decidido antes, cuando hicimos el estudio, cuando hicimos el plan de internalización, decidimos cómo íbamos a entrar, pero ahora lo tenemos que poner en marcha. Fundamental saber nuestra presencia en el país, cómo se va a realizar y en qué plazos queremos realizarlo. Básico tener un cronograma, porque un cronograma nos va obligando a cumplir aquellas tareas que nosotros nos hemos impuesto. Nos hemos impuesto una serie de tareas que tenemos que hacer. Estamos haciendo inversiones que tardan en rentabilizarse. Mientras más tardemos en ir ejecutando esas tareas, más vamos a tardar en recuperar las inversiones que hemos hecho. ¿Eh? Confirmar la gama de productos de las que os hablaba Santiago, del producto Lanza, o con cuáles vamos a entrar. Vamos a entrar con uno primero, vamos a esperar a que este funcione para meter los demás. No, sí, todos estos atributos que van a tener los productos van a ser los mismos que los que teníamos en nuestros países en origen, o vamos a adaptar los productos a los países de destino. Habrá cosas que nos obligue la legislación, el tema de la adaptación. Aquí hay siempre una gran pregunta, la adaptación o la estandarización. Tendremos que adaptar los etiquetados, tendremos que adaptar las normativas, pero vamos a adaptar más cosas. Vamos a adaptar sabores, vamos a adaptar colores, vamos a adaptar el packaging. Son cosas que tenemos que tener en cuenta y que las tenemos que plasmar en nuestro plan de acción. Vamos a determinar el posicionamiento. El posicionamiento del producto, cómo lo vamos a segmentar. Queremos que sea una gama premium, queremos que sea una marca blanca, una línea de fabricación, porque lo que queremos es montar una fábrica en destino, que la fábrica empiece a producir y vamos a hacer directamente marca blanca. O no, nuestro producto queremos que esté en el mejor sitio de los lineales. Eso nos va a costar dinero, eso lo tenemos que prever. El posicionamiento de nuestro producto en toda la cadena. ¿Cómo vamos a comunicarlo? Ya estamos comunicando, cuando posicionamos, estamos comunicando. Cuando posicionamos un producto como premium, le estamos diciendo al mercado que es un producto de calidad. Para eso también tenemos que preparar, elaborar el coste de salida de nuestro producto. Todo esto va a formar parte de nuestro marketing mix, que es en el que vamos a definir el coste del producto internacional. Y con eso lo vamos a posicionar también. Igual que la promoción, la marca y los registros
muy importante, tener registradas las marcas en los países a los que vamos a acudir. Y si pensamos que puede funcionar en los países limítrofes o en aquellas zonas geográficas, no es solo un país, son varios los países a los que podemos intentar ir, aunque lo vayamos escalando y escalonando en el tiempo. Todo eso tiene que estar definido, perfectamente definido. Esa es la parte del plan de acción, que es la ejecución de todo el plan de internalización. Y luego, lo que vamos a hacer es una prospección comercial de mercado. Nos vamos a meter ya en el mercado a ver cómo funciona, a ver si realmente tiene cabida nuestro producto, a ver si el posicionamiento que nosotros hemos buscado para nuestro producto está ocupado, o tenemos una gran competencia, o no, o es un segmento en blanco en el que podemos aprovechar. Ese posicionamiento hay que analizarlo y hay que plasmarlo. Y por último, el plan de marketing local. Cómo lo vamos a vender, todo lo que acabamos de hablar, todo lo que acabamos de estudiar, todos esos puntos que hemos analizado, los vamos a planificar y los vamos a plasmar en un plan de marketing local. Y con esto es el paso previo, el penúltimo paso, que es el plan de acción para nuestra internalización del producto. Claro, ya lo tenemos todo. Una vez que hemos seleccionado, tenemos el país, hemos seleccionado, realizado el plan de internacionalización, el plan de acción, pero ahora viene lo más importante y lo que creo que todos queremos saber. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos, Santiago? A todo lo que ha contado Raúl respecto al plan de acción y demás, es un plan y ha elaborado la hoja de ruta de las acciones que hay que acometer. Ahora hay que ejecutarlas, hay que desarrollarlo. Y una vez que ya estamos en el mercado, tendremos que tener en cuenta los puntos más significativos y aquí os destacamos algunos puntos de la operativa en nuevos mercados. Estamos hablando de una empresa que ha pasado fronteras. Por lo tanto, tenemos que hablar de exportación e importación. ¿Cuáles son nuestros planes respecto a qué vamos a exportar o qué vamos a importar desde el nuevo mercado? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Habrá que conocer bien cuáles son las rutas de transporte y la logística necesaria que vamos a tener para manejarnos en ese nuevo mercado. ¿Vale? La comercialización, vayamos adelante. Como antes ha comentado Raúl, las distintas fórmulas de entrada en unos mercados nos marcan un hito. ¿Vamos con colaborador? ¿No vamos con colaborador? ¿Lo vamos a hacer con equipo propio? Bien, pero tenemos que empezar ya la comercialización, el día a día del nuevo mercado, ¿vale? El marketing local, ya lo ha dicho también Raúl, se va a planificar en ese plan de acción, pues empecemos a manejarlo, ¿vale? Con todo lo que sea necesario, con locales. Con locales me refiero a con servicios locales, lógicamente, ¿vale? Y con los nuestros de la matriz, sin duda ninguna. Ahora bien, sepamos siempre que la gente local, es decir, del mercado a donde vamos, conoce bien su mercado local y tendremos que buscar ese conocimiento y tendremos que adaptarnos. Con el tiempo llegaremos a conocerlo también como ellos, pero tendremos y necesitamos de ellos, ¿vale? Por supuesto, los procedimientos de gestión y control y reporting, todo, la puesta en marcha para que la empresa funcione bien, con facilidad, ¿vale? ¿Qué recursos humanos, lo que antes hablábamos, qué servicios locales vamos a necesitar la contratación? Sin duda ninguna, si vamos a una implantación, vamos a necesitar mucho servicio local, muchísimo. Desde gabinetes jurídicos, desde gabinetes de gestión, temas contables, temas laborales, etcétera, 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 ¿vale? Tecnología, la puesta en marcha. Cuando hemos estudiado el mercado, hemos estudiado su entorno y hemos estudiado qué facilidad tenemos para implantar la tecnología que necesitamos, ¿vale? Ahora tenemos que ponerlo en marcha. Presupuestos. No se actúa en el mundo de la empresa sin hacer presupuestos. Y ahora hay que hacerlos adecuados al mercado en donde estamos. Y, por supuesto, políticas de financiación y de cobro. ¿Cómo vamos a cobrar en ese mercado? ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Con recursos en la matriz
o con recursos locales de ese propio mercado. Y todo esto son temas del día a día que en cualquier mercado se hace. Pues ya estamos en un mercado nuevo y por lo tanto tenemos ya que actuar como se hace en cualquier mercado. ¿Vale? Es un mundo que va a depender muy mucho, como la ejecución del plan de acción y demás, de lo que se haya decidido respecto a la fórmula de entrada en los mercados, que si filiales, que si joint venture con locales, que si distribuidores, que si agentes, que si... y por supuesto todo esto nos va a condicionar la fórmula y la forma de operar en el mercado. ¿Vale? Pero sí queríamos destacar los elementos principales de lo que va a ser la operativa en el nuevo mercado. ¿Vale? Y todo esto es el proceso. Todo lo que hemos estado contando, ¿vale? Constituye el proceso de salida al exterior. ¿Vale? Bueno, yo creo que ha sido todo muy interesante y ha quedado bastante claro, pero bueno, yo no sé si los que hay ahora mismo asistentes querrán hacer alguna pregunta o bueno, también que estamos en directo en YouTube. Si nos esperamos por si escriben algo en el chat mismo mientras voy viendo. Mira, pues por aquí por YouTube nos preguntan, ¿es necesario contar con un gran presupuesto para internacionalizarse? ¿Qué Bueno, opináis? esto es curioso, Laura. Yo recuerdo perfectamente hace 15, 20 años, una de las premisas, me acuerdo cuando fue la crisis financiera mundial, que las empresas, bueno, pues era un salto hacia adelante el internacionalizarse porque se quedaban sin ventas, se quedaban sin mercado y salir a buscar otro mercado era una salida, una salida. Lo que ocurría es que normalmente en las épocas de crisis las empresas tenían pocos fondos, poco dinero. Y una de las cosas que se decía entonces es, eh, hay que internacionalizarse cuando se está fuerte, cuando se tiene pulmón económico, no en las épocas de crisis, porque en los últimos cartuchos que te quedan los gastas en esto, ¿no? La internacionalización no era hace 20 años algo rápido. La penetración en los mercados era lenta y los rendimientos, los revolving de las inversiones se hacían como mínimo a 2 o a 3 años. Sin embargo, ha cambiado, el mundo ha cambiado absolutamente en la época digital y en la época global en la que estamos. Ahora, lo comentaba antes Santiago, no es necesario hacer una inversión mm, realmente grande para internacionalizarse. Ahora, es que ha sido prácticamente su intervención, nos hablaba de ello, con una página web, con unos buenos acuerdos de distribución, con empresas de logística internacional y con capacidades productivas adecuadas, puedes internacionalizarte. No es, no es muy caro internacionalizarse, no requiere de una inversión brutal. También depende mucho de qué estemos hablando. Si queremos internacionalizar una naviera, bueno, pues comprar un barco te puede costar 100 millones de dólares, ¿no? Pero si lo que queremos es vender un producto local que fabricamos a nivel local y que vendemos en nuestro mercado y que queremos salir a otros mercados a venderlo, no es excesivamente oneroso hoy en día plantearse un proceso de internacionalización. Depende un poco de todo, de cuál sea el producto, de cuál sea el servicio. Tenemos en uno de los, creo que es recordar que es en el curso de logística, tenemos precisamente unos ejercicios que son los productos inexportables, porque por sus cualidades específicas es difícil exportarlos, ¿no? Pero en general, por dar una máxima que sirva un poco a todos, no se requiere unas inversiones descomunales para la exportación. Antes sí es verdad que se requería no tanto más inversión como sí mayor plazo de recuperación. Hoy el mundo está muy cerca de cualquiera de nosotros. A un clic de ratón estamos en China
o estamos en Turquía, o estamos en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual es bastante menos oneroso hoy en día internacionalizarnos. Claro, pues muy bien, Raúl, muchas gracias. Y también aquí por el chat nos pregunta Noemi. Bueno, encantada, Noemi, muchas gracias por tu pregunta. Y Noemi nos pregunta, ¿cómo puedes comprobar que es una empresa fidedigna contra cuáles documentos? No sé si vosotros entendéis la pregunta de Noemi o... Repite un poquito, Laura, si es fidedigna. Sí, ¿contra cuáles documentos? No sé si Noemi, si no puede aclarar su pregunta por aquí, si no Creo que mientras... lo que plantea es cómo puedes comprobar que una empresa con la que has contactado es real, existe y por lo tanto puedes trabajar con ella. Bueno, en todos los países, en general, hay unas empresas que se llaman de caución, que te aseguran los riesgos en algunas medidas y sobre todo lo que hacen, no te aseguran, oye, voy a vender 1 tonelada de hierro a una empresa, asegúramelo. Lo que hacen es analizar esa empresa antes, con lo cual acudir a una empresa de caución puede ser el mejor sistema. ¿Por qué? Porque te va a analizar la empresa y va a ver si efectivamente con la documentación que se presenta esa empresa existe, esa empresa es rentable, esa empresa es fiable. Normalmente antes existían también a través de los bancos, la banca internacional con la que operas, conoce porque hacen operaciones constantemente a nivel internacional. Entonces te pueden ofrecer tu banco, siempre que estés trabajando con un banco que se dedique a operativa internacional, te puede ofrecer un rating de esa empresa y calificártela. Normalmente te dicen, bueno, pues con esta empresa puedes trabajar hasta 100.000 dólares o hasta 10 millones de dólares o hasta le puedes vender porque la experiencia del mercado, igual que estamos globalizados, están todos los datos concentrados, la experiencia del mercado te va a decir si puedes trabajar con ellos o no. Otros medios, por supuesto, son las embajadas. A través de ellos, de las oficinas comerciales en los países de destino, también podremos conocer si son empresas comercialmente solventes o no. Y bueno, de lo que no estamos nunca libres es de que nos envíen documentación falsa, ¿no? Pero para eso están los registros nacionales de cada una de las empresas en las que podremos comprobar si efectivamente las firmas concuerdan, si están registradas, etcétera, etcétera. No sé si con esto te he aclarado la pregunta o no. No sé si, Santiago, tienes algo que añadirle. No, nada, está perfectamente expuesto. Yo lo único que decir, si Noemi tiene inquietud por conocer nombres de empresas de estas, le diríamos, por ejemplo, Dun& Bradstreet, es una empresa norteamericana que está instalada en todo el mundo, con sucursales en todo el mundo, y que proporciona información comercial y financiera de empresas. El grupo francés Coface, que hace exactamente lo mismo, es ponerse por internet en contacto con ellos. La verdad es que suelen ser unos paquetes de información bastante asequibles en cuestión de coste y demás. La propia española CESCE, quiere decir que existen las empresas de caución, como tú bien has dicho, crédito y caución, Mufre, crédito y caución, etcétera, ¿no? Pero las más reconocidas internacionales, Dun & Bradstreet y Coface, quizás, ¿no? Para que ella tenga una idea de dónde dirigirse. Bueno, también tengo aquí una pregunta que creo que además es bastante interesante. Nos preguntan, ¿todas las empresas que siguen este proceso tienen éxito? Muy buena pregunta. Claro, Claro, también hay que hablar muchas veces del fracasar, que no siempre se tiene éxito. sí, la verdad es que es una pregunta muy interesante. No todas las empresas que hacen este proceso tienen éxito, pero fundamentalmente es porque no lo hacen bien. ¿Vale? No es porque el proceso tenga sus fallos, que no los tiene. ¿Eh? Hay razones que están haciendo continuamente que hay empresas que fracasen.
en este ámbito. Pero además se va a entender muy bien. Dice, falta planificación, no hacen lo que les decimos, que es planifiquen. Hay que planificar, no se puede ir al tuntum a cualquier mercado exterior, ¿vale? Falta de continuidad y compromiso. Es tremendamente importante lo que antes hablábamos, el compromiso de la dirección, el compromiso de la empresa. Si no existe un compromiso y dice, no, voy tímidamente a sacar la mano y si me dan una bofetada vuelvo y ya no hago más. No, hay que hacer las cosas serio, con visión a medio largo plazo. ¿Se gana dinero enseguida? Y dicen, no, hombre, por favor, esto es el mundo de la empresa, ¿vale? Entonces hay que planificar, no podemos tener una visión cortoplacista y eso le pasa a muchísimas empresas pequeñas, ¿vale? Que van buscando un rendimiento inmediato, ¿no? Las cosas tienen su maduración, ¿eh? Y en este caso hay que hacerlo bien, planificándolo y actuando en consecuencia. Bueno, hay muchísimas razones. Falta de preparación en recursos humanos. Antes hablaba de la excelencia de la importancia de los recursos humanos, Raúl, ¿no? Crítico. Idiomas. Vamos, yo desde luego recomiendo a cualquier persona que se quiera internacionalizar que hable algo de inglés. Y cuando digo algo, que sepa mantener una conversación. ¿Okay? Y si no, que tenga alguien al lado que lo sepa hacer. ¿Vale? Es fundamental, ¿no? El hablar inglés. Con el inglés yo creo que abrimos todo tipo de fronteras en este mundo, ¿no? Y luego, pues hombre, tener una planificación en donde tengamos suficientes recursos, que conozcamos bien los mercados. Hoy en día tenemos información, pero para pagar un tren, como la pregunta de Noemi y que le hemos contado lo de Dun & Bradstreet y demás, ¿no? Pues hoy en día existe información sobre mercados amplísima, amplísima. Hoy en día lo importante es discernir cuál es la información crítica, no centrarme en todo, ¿vale? Por lo tanto, hay elementos que si no se hacen bien, pues claro que sí, se puede fracasar, ¿vale? Ahora, si se hace bien, si se hace acompañado por alguien que sabe recomendarte, alguien que tiene sentido común, alguien que conoce un poco el mundo de la internacionalización, ¿vale? Claro que puede tener éxito, ¿eh? Por supuesto que se puede tener éxito, ¿vale? Y es lo que diría yo. Raúl, no sé si tienes algo más que... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago, efectivamente. Eh, Básicamente, el fracaso está dado por la falta de análisis y la falta de planificación, sin ninguna duda, Santiago, sin ninguna duda. Es, por ejemplo, Bueno, tema cultural, ¿no? Déjame, perdona, Laura, que meta este tema. sí. El tema cultural es básico, ¿eh? Eso se estudia y se analiza en el mundo de la negociación, pero el tema cultural, quiere decir ¿qué queremos? ¿Vender en un país? Bueno, pues tendremos que empatizar con la gente de ese país. No solo es cuestión de que mi producto sea muy bueno, mi servicio es maravilloso y que todos los atributos están muy bien, pero como no empatice con ellos, no me van a comprar. Por tanto, el aspecto cultural tenemos que entender que hay distintas culturas y distintos temas. Una de las cosas que decimos tanto a latinoamericanos como a españoles, por ejemplo, que hablan la misma lengua, es que se adapten a las culturas locales. Hablamos el mismo idioma, sí, pero tenemos giros distintos, tenemos usos y costumbres distintas. Tenemos que empatizar, sin ninguna duda. Por lo tanto, el tema cultural es muy importante y es causa de la falta de éxito de muchas empresas, el no adaptarse a las culturas locales. Pues sí, totalmente de acuerdo, Santiago, muy importante lo que comentas. Y bueno, ya vamos finalizando el webinar. Bueno, ya tenemos una última pregunta y finalizamos. Aquí tenemos una pregunta de un universitario que nos dice, ¿qué recomendación académica daríais a un estudiante universitario relacionado con el ámbito de negocios internacionales? Alguien que ha estudiado en la universidad negocios internacionales y que puede emprender un camino para la internacionalización. Bárbaro. Nosotros no entendemos
que la internacionalización es un dominio único de la gente que ha estudiado administración de empresas, negocio, etcétera. No lo creemos. Creemos que un ingeniero, por ejemplo, puede tener la mente tan abierta o más hacia el mundo de los negocios, ¿vale? La cuestión es enseñarles y transmitirles cómo es este mundo, ¿vale? Entonces, la recomendación para alguien que conoce un poco la administración de negocios es decirle que va a tener cierta ventaja, ¿okay?, frente a ingenieros o gentes de ciencias de la salud, ¿okay?, cuando estudie determinadas materias. Por ejemplo, cuando hablemos de marketing internacional, le va a sonar y le tiene que sonar, ¿okay?, Kotler, y le tiene que sonar Porter, ¿okay?, porque siempre hay que hablar de ellos, ¿vale? Y Boston Consulting Group, etcétera, ¿vale? Lo tendrá que haber oído en algún momento, cosa que será nuevo para ingenieros. Tendrá una cierta ventaja en determinadas materias o en el ámbito financiero. En el ámbito financiero está claro que sabrá y será capaz de analizar un balance, una cuenta de resultados, seguro. Y se va a tener que poner a proyectar al futuro cuáles son las expectativas de negocio en mercados. Por lo tanto, no tiene por qué tener una gran diferenciación con personas de especialidad distinta, pero sí que es cierto que en algunas materias puede tener una ventaja inicial. Sí, pero además nos preguntaba, creo, que qué recomendación académica, que le he entendido, no sé por qué, qué curso podría seguir, cómo podría seguir formándose y especializándose, ¿no? Yo, sin duda, le sugeriría un máster en dirección de negocios internacionales, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque este tipo de máster te va a abarcar todos los ámbitos del comercio internacional, todas las áreas y todas las disciplinas concretas del negocio internacional. En nuestro caso, el máster de Dirección de Negocios Internacionales que hacemos nosotros, hacemos un repaso de todo, como te ha comentado Santiago, desde el marketing internacional, desde cómo fijar, como hablábamos antes, el marketing mix y fijar el precio de un producto internacional, la logística, cómo hacerlo, todos los canales, los Incoterms, los contratos, cómo redactar contratos internacionales, cómo interpretarlos, saber dónde están las claves de estos tipos de contratos, cuáles son todos los contratos de transportes internacionales. No es lo mismo el transporte aéreo que el transporte marítimo, que el transporte por ferrocarril, la Bill of Landing, una BL internacional que resulta que tiene características propias que no tiene ninguna otra, que son descontables, que tienen la propiedad, etcétera. Es un repaso absoluto. Vamos a hablar de financiación internacional, cómo financiar proyectos. Se va a hablar de negociación internacional, cuáles son las fases de la negociación, cómo hacerlo, el win-to-win tan conocido. Los másteres de comercio internacional en general, lo que son capaces es de aportar una visión completa de todo lo que es el negocio internacional. Nosotros además hemos desarrollado, a lo largo de muchos años, hemos desarrollado una metodología que utilizamos para hacer el trabajo fin de máster, el TFM, en el que elaboramos un proyecto completo de internacionalización. Y además se lo decimos siempre a nuestros alumnos. ¿Quieres hacer un proyecto? ¿Quieres vender realmente algo al extranjero? Te vas a hacer con nosotros, vas a hacer con la ayuda además y la tutorización y la guía de los profesores que tengas, vas a hacer el proyecto completo, desde el primero hasta el último de sus pasos. Oye, que no lo vas a hacer porque no tienes nada en la cabeza, invéntate un proyecto. Invéntate uno y vamos a empezar a trabajar y verás cómo al final, cuando termines, eres capaz de ponerlo en el mercado. Ese mismo día, porque has hecho precisamente toda la planificación de la que hemos estado hablando hoy. Es muy interesante porque sales con tu proyecto para lanzarte al mercado ese mismo día. Pero bueno, eso es una metodología que hemos desarrollado nosotros a lo largo de los años. En cualquier caso, cualquier tipo de máster en comercio internacional creo que sería muy apropiado para lanzarte al mercado como emprendedor
o como para ofrecerte al mercado. El mercado, como decía Santiago al principio, cada vez está más globalizado y precisamente por eso cada vez necesita de más expertos, de más técnicos en comercio internacional. El mercado adolece hoy en día de personas que puedan cubrir precisamente estos puestos tan técnicos y tan específicos y que tan necesarios para cualquier empresa que quiera vender sus productos o sus servicios fuera de su país. Pues sí, Raúl. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno, muchísimas gracias. Y con todo esto ya hemos llegado al final de este interesantísimo webinar. Creo que hemos cubierto desde la importancia de internacionalizar hasta los pasos clave para hacerlo con éxito y estoy segura de que ahora tenemos una visión mucho más clara de cómo empezar este proceso. Y bueno, tal como estaba contando Raúl, pues antes de despedirnos, eso, recordar que si queréis profundizar, seguir profundizando en estos temas o necesitáis apoyo especializado, en nuestra escuela, en OICS, pues ofrecemos formaciones diseñadas específicamente y especializadas específicamente para ayudaros a implementar todas esas estrategias que han comentado Santiago y Raúl para que lo podáis aplicar en vuestras empresas. Y bueno, Raúl, Santiago, muchísimas gracias por compartir toda vuestra experiencia con nosotros. Y bueno, y a todos los asistentes del webinar y muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo webinar. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a los asistentes. Espero que les haya sido de utilidad, que les sea atractivo y que, bueno, que esto les enganche un poquito más al mundo del comercio internacional que a nosotros personalmente nos apasiona. Claro, también a los asistentes recordar bueno, ahora al finalizar recibirán, tal y como prometimos, la guía con la que hemos estado acompañando este seminario, ¿vale? Lo recibiréis en vuestro correo electrónico para que tengáis un apoyo y podáis tenerlo vosotros y tener todo en cuenta y asentar todo el temario que hemos aprendido hoy, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, Santiago, Raúl, hasta la próxima. Hasta la próxima, Laura. Gracias a todos. Adiós, Laura. Gracias. Hasta luego.